Mis queridos hijos e hijas, hoy, miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra seguimiento. El evangelista San Lucas nos presenta a Jesús caminando para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es un camino que culmina en la muerte y resurrección. No hay vida cristiana sin compromiso con Cristo en la muerte. No basta, en efecto, con que el discípulo concentre la mirada en la gloria de Cristo. Es preciso también que fije su mirada en el rostro de aquel que, tras haber muerto en la cruz, fue hecho perfecto y ha llegado a la gloria. Se presenta que además de los 12, habían otras personas que querían seguir a Jesús. Las exigencias del seguimiento de Cristo solo se vuelven claras después de la Pascua. Lucas no dice quiénes son estos interlocutores. El verdadero seguimiento nace de la libertad para aventurarse en la misión que Dios confía en la persona de su Hijo. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿me gusta sacar excusas para no seguir a Jesús? Nuestro mundo actual, marcado por una tendencia a seguir modas, estilos, música, deporte, pensamiento e incluso personas, va esclavizando su corazón solo a la vida efímera y pasajera que ofrece la sociedad. Dios, cuando llama a alguien en la persona de su Hijo, espera un corazón disponible, un corazón libre de toda atadura. Cuando una sociedad está atada a una estructura de pecado, es cuando la excusa se convierte en un motivo para no seguir a Jesús. ¿En cuántos estados se hace propaganda para seguir una línea política o de pensamiento? ¿Cuántas personas que desarrollan una actividad como la música, el deporte, la moda, etcétera, arrastran con personas que se vuelven sus seguidores hasta el punto que algunos se convierten en fanáticos? Cuando una persona se vuelve fanática por seguir a una persona por su fama o reconocimiento, pierde el valor de su identidad. La opción cristiana nos invita de forma constante a tener disponibilidad al llamado de Dios. Jesús cuenta con nosotros para que su obra llegue a todos. La obra de la evangelización no es fácil, ya que se requiere un corazón libre. ¿Cuántos apegos y ataduras que hacen que nuestra existencia no sea disponible al plan salvador de Dios? El verdadero creyente no saca excusas a la invitación de Jesús. Reflexionemos. ¿Me da miedo seguir a Jesús?
¿Le he sacado el cuerpo a la invitación de Jesús a seguirlo? ¿Cómo me he sentido siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? Cuando nuestra vida espiritual está fortalecida por la oración y las obras de misericordia, comprende que la invitación a seguir a Jesús no es una imposición, sino un privilegio. Caminar con Jesús implica creerle a su palabra. Nos expresa el Papa San Juan Pablo II. Jesús llama a seguirle personalmente. Podemos decir que esta llamada está en el centro del mismo Evangelio. Por una parte, Jesús lanza esta llamada. Por otra, oímos hablar a los evangelistas de hombres que lo siguen, aún más de algunos de ellos que lo dejan todo para seguirlo. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa sigue con humildad a Jesús? ¿Mi matrimonio qué puesto le da a la persona de Cristo? ¿Mis padres siguen con fidelidad la enseñanza de Jesús? ¿Qué hijo desprecia la enseñanza de Cristo? ¿Qué hijo es indiferente a la llamada de Jesús? ¿Qué hijo ha acogido en su corazón el seguimiento a Jesús? ¿Qué familiar no le interesa por nada seguir a Jesús? En mi sitio de trabajo, ¿el seguimiento de Jesús es una prioridad? ¿Qué compañero de trabajo ha decidido seguir a Cristo? En una comunidad parroquial, mi servicio en la parroquia es para seguir con humildad los pasos de Jesús. ¿Qué compañero de la pastoral busca otras cosas menos que el seguimiento de Cristo? Mis queridos hijos e hijas, para poder caminar con Jesús por medio de su invitación a seguirlo, es preciso tener claro que la mayor ganancia no es la gloria humana, sino la salvación. Jesús no obliga a nadie a seguirlo, respeta la libertad, pero no acepta las excusas basadas en los apegos. Nos vuelve a recordar el Papa San Juan Pablo II. Jesús, al establecer la exigencia de la respuesta a la vocación a seguirlo, no esconde a nadie que su seguimiento requiere sacrificio, a veces incluso el mismo sacrificio supremo. En efecto, dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. Somos cristianos, y una característica del cristianismo es tener disponibilidad para seguir a Jesús y hacer de su destino su propio destino. Finalmente, nos expresa el Papa Francisco: cuando tratamos de mostrarnos en la iglesia, en la comunidad, para tener una posición o algo más, ese es el camino del mundo. Es un camino mundano, no es el camino de Jesús. Palabra del día. Seguimiento. Pregunta: ¿me gusta sacar excusas para no seguir a Jesús? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor Jesús, tú sabes que también nosotros, como los apóstoles, nos imaginamos un seguimiento fácil, sin problemas, sin tropiezos. Pero Señor, la realidad es otra. Concédenos, Señor, sabiduría y fuerza para conocer tus proyectos y adherirlos al camino que tú con tanto amor nos has preparado. Ayúdanos a comprender bien y de modo profundo lo que quieres de nosotros. Ya sabes lo difícil que nos resulta leer tu ciencia de amor. Hasta tu cruz nos resulta difícil de comprender. Señor, regálanos un corazón libre de apegos
para que tu llamada a seguirte sea para nosotros ese estímulo para alcanzar la vida eterna que nuestro Padre Celestial nos ha prometido. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada, y no tengas miedo de seguir a Jesús.